Vamos a trabajar con el programa GeoGebra, que lo podemos descargar de internet, es gratuito, con la opción de homotecia. Bueno, dibujamos una figura, por ejemplo un polígono regular, me va preguntando aquí esto, 2 puntos y luego el número de vértices. Marco un punto, marco otro y número de vértices, por ejemplo, 5. Le doy a OK y ahora ya tengo el polígono. Si quiero, le doy a seleccionar, pincho en el polígono y le doy a propiedades y, por ejemplo, varío el color, azul. Puedo hacerlo más o menos opaco. Bueno, lo dejamos así, quitamos esto, cojo un punto, por ejemplo, externo, por ejemplo este, y ahora voy a aplicar la homotecia. Entonces vengo aquí, homotecia, vemos, me dice el orden, seleccionar objeto, luego centro de homotecia y luego razón. Entonces, pincho en el objeto, luego el centro y luego la razón. Vamos a poner, por ejemplo, razón 3 veces más grande, 3, enter. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos ver que en realidad la alineación de los puntos es una de las características de la homotecia. O sea que si, por ejemplo, hago una recta que pasa por estos dos puntos, pues pasará por este. Si hago otra que pasa por estos dos, pasará por este. Y así con todos, ¿no? Pues tengo ahí ya la alineación de los puntos y vamos a hacer aquí una última. Las líneas, si quiero verlas de otra manera, puedo venir a propiedades de la línea, color o estilo, pues por ejemplo opacidad, estilo de trazo, continuo, discontinuo, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Y color, pues por ejemplo, de otro color. Podría aplicarlo en todas, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, a ver, entonces vamos a ver realmente qué es lo que hemos hecho. Hay que decir que en tiempo real puedo cambiar la transformación, pero primero vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer, por ejemplo, un segmento, vamos a hacer mejor la recta, y esta recta la vamos a dividir en 3 partes iguales. Ya que hemos hecho esto 3 veces mayor, pues lo hacemos en 3 partes iguales. Pues por ejemplo, puedo hacer una de cualquier medida, por ejemplo esta, una circunferencia. Ahora hago otra circunferencia de igual medida y ahora aquí cojo la intersección de esto y hago una última circunferencia de igual medida. Bueno, de esta manera, calculando aquí la intersección, punto de intersección, ya tengo aquí 3 divisiones iguales, ¿no? Bueno, ¿para qué hago esto? Si le doy aquí al ratón, pues a ver, pinchando en selección, ahora puedo mover esto y con la rueda puedo alejarme, hacer un zoom. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Si nos fijamos, habíamos dicho que lo íbamos a hacer 3 veces mayor. Bueno, pues si alineo este punto con este, pues tengo que la unidad la transformé en este segmento. Si hago por este punto una paralela, pasará por este. ¿Vale? Entonces cojo una paralela, cojo este punto y ahora digo, pues desde ese punto una paralela a esta línea. Bueno, pues vemos que pasa por este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad esta medida es a esta, 1 es a 3, como esto es a esto, ¿vale? O lo que es lo mismo. No solo la figura se triplicó en tamaño, ya que le dije 3 veces mayor de factor de homotecia, sino que encima pues vemos que en los segmentos que alinean los puntos homotéticos también pasa esa correspondencia, esa relación, ese cociente entre esos dos segmentos. O sea, será lo mismo dividir el mayor entre el menor aquí que el mayor entre el menor. Y esta relación era pues 3:1, 3 veces mayor, ¿no? Bueno, por último, solo decir que tenemos la opción mueve para ver pues casos distintos, ¿no? Podría mostrarla hacia aquí y bueno, vemos que tenemos la opción de mover las figuras y ver cómo la homotecia realmente hace un cambio de escala. Vale. Incluso podríamos poner el centro dentro de la figura y es como si viéramos una pirámide sabiendo que esta es la base y arriba una sección por un plano paralelo. Al ser un plano paralelo a la base hace que la sección tenga los lados paralelos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya una configuración por homotecia que no es más que cambio de escala, o sea, es una semejanza alineando desde un punto los vértices correspondientes, los vértices que son homotéticos, ¿no?
Bueno, pues ahí podríamos seguir viendo y recordamos, si por ejemplo acerco la figura y vemos que esta relación, habíamos dicho ya que estamos con la relación 1 es a 3, si cambio la relación el factor de homotecia, pues realmente lo que va a hacer es la figura más grande o más pequeña. Si pongo factor de homotecia 4, será 4 veces más grande. Si pongo 5, 5. Y si pongo menos 5, pues imaginamos, bueno, esto es factor 3, ¿no? Pero en caso de que pusiera factor menos 3, pues en vez de aparecer aquí, aparecería aquí. O sea, haría la figura, digamos, desde este punto, la aplicaría dejando siempre este punto entre los dos puntos homotéticos. O sea, aquí están los dos alineados respecto a este punto, deja los dos del mismo lado, mientras que aquí dejaría uno de cada lado, ¿no? Bueno, pues este es el elemento de homotecia. Vamos a ver otro caso, la circunferencia. Por ejemplo, hacemos una circunferencia y ahora nos movemos. Vamos a hacer la homotética de esta circunferencia. Entonces cojo un punto, cojo por ejemplo este punto y voy a hacer factor de escala, por ejemplo, un medio, ¿no? Entonces vengo aquí, va a ser la mitad de pequeña, homotecia, pincho objeto, pincho centro y factor de escala 0.5. Ok, bueno, ahí vemos ya que realmente es la mitad de pequeña, ¿no? Y si alineo el centro de la circunferencia con este punto, pues veremos que al hacer un radio cualquiera, por ejemplo este, voy a hacer un radio cualquiera, este segmento, bueno, pues al alinear otra vez hago otro segmento que venga desde este punto hasta este y por este punto de intersección haré una paralela al radio anterior. Entonces hago una paralela desde este punto, una paralela, y obtengo aquí el punto de intersección que será realmente el centro de la otra circunferencia. Y como habíamos visto antes, siempre esta relación es tal que, aquí lo vemos, si hago aquí una circunferencia, pues vemos que efectivamente esta medida es la mitad de esta, ¿no? Y este radio es la mitad de esto, ¿no? Podríamos hacer también por aquí una paralela para comprobarlo. Entonces una paralela a esta y vemos que corta aquí. De esta manera, en ese punto de intersección, pues podemos hacer otra circunferencia y ver que efectivamente este es el punto medio de estos dos, con lo cual queda verificado también que el radio de esta circunferencia es la mitad del radio de esta otra circunferencia, ¿vale? Esta que teníamos aquí. Bueno, pues esa es la transformación por homotecia, ahora desde un punto exterior, y lo que hicimos fue hacer una circunferencia variando ese tamaño, factor a la mitad, de manera que esta circunferencia mayor se transformó en esta otra, ¿no? Bueno, por último, volvemos a decir lo mismo, podríamos cambiar el tamaño, aquí siempre activo, mueve, podríamos cambiar el tamaño de estas figuras, la posición, etcétera, ¿no? Pero siempre se mantendría el factor que le hemos puesto, que es el doble, y aquí lo vemos gráficamente, ¿no? Hemos trasladado esto y lo hemos duplicado, ¿no? Entonces, si cambio esto, vemos cómo las distintas posiciones de la homotecia me permite ver dónde quedarían los elementos según coloque, pero siempre manteniendo esa relación, de manera que la circunferencia que obtengo es la mitad de la circunferencia dada, ¿no?